¿Cuándo? ¿El pueblo de Dios será perseguido? El pueblo de Dios, para convertirse en una nación, una gran nación, o en un pueblo, debe ser perseguido. Pero cuando hay poca gente, y aún no es suficiente para ser una nación, o un pueblo, entonces la persecución es relativamente menor. Cuando el pueblo de Dios se convierte en una nación, o en una gran nación, comienza a ser perseguido. Pongamos un ejemplo. En la época de Moisés. En aquel tiempo, cuando Moisés acababa de nacer, los israelitas, aunque todavía no tenían un rey que los gobernara, no había nadie entre ellos que reinara para gobernarlos, pero ya se habían convertido en un pueblo. En el pueblo de Israel. Entonces, este pueblo, en Egipto, se multiplicó y creció, y cuando la población fue suficiente, comenzó a ser perseguido. En la Biblia se profetizó que en el fin del mundo, es decir, en aquel periodo de parte de hierro y parte de barro, Dios en el cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Este reino no será dejado a ningún otro pueblo de la tierra, sino que pertenecerá solo al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuándo el pueblo de Dios se convertirá en un reino? El libro del profeta Daniel lo registra así, es decir, durante el reinado de estos reyes, en el periodo en que gobiernan juntos, cuando se llegue a los pies y a los dedos, aquel tiempo de parte de hierro y parte de barro, entonces se levantará el reino de Dios. Justo en ese momento, Dios en el cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Entonces, el reino de parte de hierro y parte de barro es el reino de la bestia de 10 cuernos, del cual se habla en el Apocalipsis. No se trata de la época de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, sino de cuando llega la bestia de 10 cuernos, es decir, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, donde la séptima cabeza ya no existe. La séptima cabeza ya se ha dividido. Se ha dividido y luego se ha aliado, convirtiéndose en el periodo de la bestia de 10 cuernos, es decir, cuando Rusia se divida y se alíe de nuevo. La división de Rusia debería ser aquel momento en que Rusia se divida. Rusia se divide, y luego se divide en unos 10 países. 10 países, cada pequeño país gobernado por su propio rey, donde cada pequeño país tiene su propio rey que lo gobierna. En aquel tiempo, Dios en el cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Este reino es el Israel espiritual. Y en este momento, el Israel espiritual, mientras Rusia se divide y ataca continuamente a los 10 pequeños países, especialmente los pequeños países del sur y el país del norte, el reino del sur y el reino del norte, en ese periodo de ataques continuos, que es lo que habla el libro del profeta Daniel. El rey del sur atacará al rey del norte, y el rey del norte atacará al rey del sur, atacándose continuamente, durante unos 10 años. En ese periodo, es cuando el Israel espiritual llevará a cabo una gran explosión del Evangelio. El periodo de la gran explosión del Evangelio. Cuando el Evangelio explote grandemente, muchísima gente conoce a Dios, conoce al Señor, conoce al hermano Geber. Entonces, pasaron unos 10 años. El periodo de unos 10 años después del gran estallido. Ya nos habíamos convertido en un gran país, con una población mayor que la suma de la de China. Incluso la población de 2 Chinas no sería necesariamente mayor que la nuestra. En ese momento, casualmente, la Rusia dividida ya se había dividido, durante casi 10 años. Entonces apareció un monarca muy poderoso. Es decir, el país dividido, en 10 pequeños países, un país del norte. Surgió un monarca con un gran poder. Este monarca es llamado el Gran Malvado. Este Gran Malvado unificó a Rusia, haciendo que la Rusia dividida por años se unificara de nuevo. Entonces, este Gran Malvado atacó a muchos países. Más adelante, atacó directamente y sin cesar al pueblo de Dios. Esta es la bestia de 10 cuernos. Es la bestia de 10 cuernos. Primero se escribe la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Llegó a la séptima cabeza, después de recibir una herida mortal. Todas se convirtieron en la bestia de 10 cuernos. Por supuesto, hay otra bestia, que es el Reino Unido y los Estados Unidos, llamada la bestia de 2 cuernos. Después, es el periodo de la bestia de 2 cuernos y la bestia de 10 cuernos. Ahora, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos solo quedan 7. La séptima cabeza. La séptima cabeza. Después de la división, ya no habrá bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Solo la bestia de 10 cuernos. Porque en cuanto a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, los 7 regímenes anteriores ya no existen. Por ejemplo, lo que llamamos el imperio persa, el imperio babilonio, el imperio egipcio, estos ya no existen, sino que ahora, solo queda el imperio ruso. Pero el emperador del imperio ya no está. Putin el Grande ya no está. Rusia ya no se llamará imperio. Pronto, los asuntos de este emperador serán revelados. Entonces Rusia se dividirá. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.